Qué privilegio y gozo al poder estar por primera vez en nuestro programa Evidencias de Fe y de Amor. Un programa que tiene como objetivo poder presentar aquellas profecías extraordinarias que aparecen en la palabra de Dios y que necesitan ser estudiadas una vez más, que constituyen una prueba y evidencia de fe y de amor de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos por primera vez a su programa Evidencias de Fe y de Amor. Al iniciar por primera vez nuestro programa Evidencias de Fe y de Amor, un programa especialmente dedicado a lo que es las profecías, es mi deseo y mi oración que el Espíritu de Dios pueda hablar a nuestro corazón al estudiar su palabra. Y antes de abrir la palabra de Dios, quisiera invitarles para inclinar su rostro y tener un momento de oración a nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos brindas de estar reunidos para estudiar tu palabra. Suplicamos que la presencia del Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender plenamente el mensaje que tú tienes para nosotros, para que podamos comprender no solo lo que tú hablaste en el pasado, sino lo que tú tienes para nosotros en el presente y en el futuro. Te pedimos, oh Dios, que tú estés en este programa y nos dirijas y que nos ayudes a entender y a poner en práctica tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, es en verdad el estudio de las profecías uno de los estudios más fascinantes que pueda existir en la Escritura. Y de paso, el estudio de la profecía representa uno de los estudios más llamativos para aquellas personas que están comenzando a estudiar la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? La razón es que muchas personas están intrigadas y desafiadas acerca del futuro. Hay muchas personas que se preguntan, ¿y qué va a suceder en el futuro? ¿Le gustaría tener en su mano la información acerca de lo que va a suceder dentro de algunos meses, algunos años? Eso sería muy bueno porque así le traería paz y consuelo a su corazón. Las personas no sentirían que están caminando en medio de la oscuridad, sino que hay una luz al final de su camino. Ante este desafío, la opción más segura, más firme, más sólida es la palabra de Dios. En la Biblia nosotros encontramos verdaderas revelaciones de lo que sucederá en el futuro. Y cuando estudiamos las revelaciones de la Escritura, nos daremos cuenta nosotros que la Biblia no es cualquier libro, es el libro inspirado por Dios. Es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios para sus hijos. Cuando encontramos una revelación en la Escritura de lo que va a suceder en el futuro, tiene como objetivo principal demostrar cuánto Dios nos ama y cuánto está interesado en que nosotros no andemos en medio de la oscuridad. En el tópico de hoy me gustaría hacer un paréntesis para explicar lo que significa la profecía, para que podamos entender lo que ocurre cuando una persona llamada profeta o naví en el término griego hebreo recibe una revelación de parte de Dios y habla profecía. Porque el concepto bíblico es un concepto más abarcante de lo que nosotros generalmente conocemos acerca del significado de la palabra profecía. El primer texto que me gustaría que leyéramos está en el libro de Números, el capítulo 11, el versículo 25. Números, el capítulo 11, el versículo 25. Dice así la palabra de Dios lo siguiente: Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, luego tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 hombres ancianos. Y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. Cuando leemos este texto podemos darnos cuenta claramente que estos hombres profetizaron,
cuando el Espíritu de Dios vino a ellos. No fue algo que ellos decidieron profetizar, sino que fue algo que vino producto de la obra de Dios en sus vidas. Dios había tomado del espíritu de Moisés y también lo había puesto sobre esos 70 varones que comenzaron a hablar el mensaje de Dios. Este es el primer concepto del significado de profetizar. En sentido general, profetizar significa hablar el mensaje de Dios, mostrar la voluntad de Dios. Pero en sentido particular, no solamente tiene que ver con mostrar la voluntad de Dios en el pasado, en el presente, sino también muestra la voluntad de Dios en el futuro. En el libro de Amós, el capítulo 3, el versículo 7, encontramos un texto que nos plantea ese amor tan grande que tiene nuestro Señor por nosotros. Amós, el capítulo 3, el versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios no va a hacer nada sin revelar primero sus secretos a los siervos los profetas. Los profetas escuchaban la voz de Dios cada vez que Dios tenía un plan en mente. Dios desea que aquellos que son sus hijos puedan saber qué es lo que Dios va a hacer. ¿Pueden ustedes imaginarse lo maravilloso y bueno que es nuestro Dios? Él no va a hacer nada sin revelar primero sus secretos del futuro a sus siervos los profetas. Es muy claro el mensaje de la palabra de Dios al afirmar que Dios es el que está al control de todas las cosas. Dios conoce el futuro y además Dios no va a hacer nada sin que primero Él decida revelarlo. En la Escritura nosotros encontramos las revelaciones que Dios ha hecho. Y durante este programa, Evidencias de Fe y de Amor, es nuestro deseo tratar de hacer un viaje a través de las profecías más importantes que aparecen en la Escritura. Profecías que nos van a mostrar, una vez más, cómo seguir teniendo fe en Dios, cómo seguir teniendo fe en su amor y cómo tener fe en su providencia para cada uno de nosotros. En el día de hoy nosotros vamos a estudiar la primera profecía que encontramos en la Escritura. La primera profecía que encontramos registrada en la palabra de Dios está en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 15. Génesis el capítulo 3, el versículo 15, aparece claramente lo que es el mensaje de Dios en la primera profecía. Dice el versículo 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí, mis queridos amigos, esta es la primera profecía que aparece en la Escritura. Ahora, no fue dada por ningún ser humano, ni expresada por ningún ser humano, aunque fue escrita por Moisés, quien escribió el primer libro de la Biblia. El que dijo la profecía según Moisés fue el mismo Dios. Dios le dijo a la mujer que estaba allí después de haber pecado, le dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer. Le estaba diciendo a la serpiente y a la mujer: enemistad pondré entre ti, la serpiente y la mujer. Y sigue diciendo: entre tu simiente y la simiente suya, esta, la mujer, te herirá en la cabeza y tú, la serpiente, le herirás en el calcañar. Es importante que no olvidemos lo que el Señor le está diciendo a Adán y a Eva a través de esta profecía. Pero para entender mejor lo que está sucediendo aquí es necesario recordar el contexto. Satanás, quien antes se llamaba Lucifer, se había rebelado contra Dios. Había ocurrido una batalla en el cielo, de lo cual vamos a hablar más adelante, y Lucifer había sido lanzado del cielo. Después que Satanás había sido lanzado del cielo, él anduvo recorriendo diferentes mundos en el universo, hasta que finalmente él vio un mundo que había sido recién creado, donde había un árbol que el Señor había prohibido a la primera pareja. Un árbol llamado el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Ahora,
Dios le había dicho a la primera pareja, tú puedes comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol no vas a comer, porque el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. La desobediencia iba a tener como consecuencia la muerte de la primera pareja. Pero Satanás usó a una serpiente que se había posado sobre el árbol y le habló a la mujer y le dijo, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol que está en el huerto? Y la mujer inmediatamente respondió a la serpiente, bueno, Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, pero de este árbol no podemos comer, porque vamos a morir. Inmediatamente la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ese fue el momento más triste de la historia de este mundo, porque allí la mujer cedió a la insinuación de la serpiente, fue engañada por la serpiente y comió del árbol que estaba allí. Tomó del fruto, después de haber mirado el fruto, lo tomó en sus manos y comió. Pero no solamente comió, sino que también fue y se lo dio a su marido, el cual también comió así como ella. Las cosas no sucedieron como había dicho la serpiente, sino que ahora la mujer enfrentó las consecuencias. Las consecuencias era que tenían que salir del huerto, iban a tener que sufrir dolor, iban a tener que trabajar y experimentar el frío y el calor. Ahora un mundo cambiante, donde habían luchas y pruebas, todas las cosas cambiaron. Pero sobre todas las cosas, en medio de esa tristeza y dolor, Dios le dio una promesa a la mujer. Y a la simiente de la mujer, y le dijo, va a haber una enemistad, un conflicto entre tú y la serpiente. Va a haber un conflicto. Ahora era necesario que ese conflicto existiera para que pudiese mantenerse la simiente de la mujer y esa simiente estuviera siempre en conflicto con la serpiente. Desde el punto de vista bíblico, queridos amigos, este versículo nos presenta de manera parabólica y simbólica un significado importante. La simiente de la mujer versus la simiente de la serpiente en un conflicto permanente. Es muy importante analizar lo que nos dice la Escritura acerca del significado de la simiente. Hay otras porciones en la Escritura que hablan acerca de lo que significa la semilla o la simiente, o traducido en otras versiones como descendencia. Génesis capítulo 13, versículo 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia, semilla o simiente, será contada. En otras palabras, cuando va a presentarse, se está presentando en Génesis capítulo 3, versículo 15, que existiría un conflicto entre la simiente de la mujer y de la serpiente, es que existiría un conflicto entre la simiente o descendencia de los que creyeran en Dios, venidos de la mujer, y los que se enfrentaran a Dios, rebelándose contra Dios y en guerra contra Dios, y por supuesto creyeran las palabras de la serpiente o de Satanás. Ese conflicto se manifestó de manera muy clara en Génesis capítulo 4, cuando Caín en enojo y en odio mató a su hermano Abel. Abel representa la simiente de la mujer, mientras que Caín tristemente representa lo que es la simiente de la serpiente. Dos semillas o simiente o descendencias en el mismo seno salieron de Adán, de la primera pareja. El mismo seno de Adán y Eva salieron Abel y Caín y Abel. Tristemente, esa lucha entre el bien y el mal, entre la construcción y la destrucción, iban a seguir hasta el fin de la historia. Pero el Señor había prometido en esa primera profecía que aunque el mal estaría en conflicto con lo bueno, llegaría un momento cuando el bien definitivamente triunfaría sobre el mal. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravillosa promesa para una pareja que pensaba que todo se había perdido.
Muchas veces sentimos que todo se ha acabado, pero el Señor llegó en su gracia y misericordia a decirle que todavía existía esperanza. Ahora, necesitamos nosotros entender un poco más aquello que nos presenta la palabra de Dios cuando dice acerca de este conflicto que existiría entre la serpiente y la mujer. Porque llegaría un momento cuando este conflicto iba a llegar a su momento cumbre, donde la serpiente iba a atacarle en el calcañar a la mujer o a la simiente de la mujer, y ésta le pondría su pie sobre la cabeza y terminaría aplastando a la serpiente. Este conflicto cumbre, dice la palabra de Dios, que ocurriría en un momento muy particular. Me gustaría que nosotros pudiéramos leer en primer lugar el libro de Hebreos, capítulo 2, el versículo 14. Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14, el apóstol Pablo nos presenta el mensaje de cuándo ocurriría este momento. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Pablo? Está haciendo referencia al momento cuando Cristo se enfrentó a la cruz del Calvario. Y está diciendo el apóstol Pablo claramente que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo se encarnó, el Hijo de Dios se encarnó para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Cuando Jesús llegó al Calvario, Jesús estaba por enfrentar la última lucha contra la serpiente. ¿Quién es la serpiente? ¿Y por qué nosotros hablamos que Cristo es el que está por enfrentar a la serpiente? Hay dos textos de la Escritura que nos van a clarificar este mensaje. Este símbolo que apareció proféticamente en Génesis capítulo 3, versículo 15, y que se cumple de manera especial en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 7 en adelante, encontramos lo que nos dice acerca de quién era el que estaba luchando contra Cristo en la cruz del Calvario. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama, ¿qué dice? Diablo y Satanás. Noten lo que ha dicho la palabra de Dios. Dice, la serpiente antigua. ¿A qué serpiente está haciendo referencia? No es otra serpiente que aquella serpiente que había engañado a Eva y le había hecho comer del fruto prohibido y le había dicho, no moriréis, contrariando totalmente el mensaje de Dios, engañando a la serpiente. Aquí esa misma serpiente ahora identificada es el diablo, es el adversario de Dios que ha sido lanzado a la tierra y que engaña al mundo entero. El gran dragón, y dice Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En la cruz del Calvario, Satanás instó a esa multitud a que le dijera a Pilato, cuando preguntó, ¿y qué vamos a hacer con este llamado el Cristo? La multitud en frenesí, impulsada por demonios invisibles, dijo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Y a quién estaban queriendo crucificar? Gálatas el capítulo 3, el versículo 16, nos presenta quién es por antonomasia en verdad la simiente de la mujer. En el libro de Gálatas, el capítulo 3, el versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. Dice el versículo, no dice a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. La simiente de la mujer es Cristo.
En realidad, aunque venía una simiente donde todos esperaban el cumplimiento de la promesa del Mesías, esa promesa se cumplió cuando Jesús se encarnó. El Hijo de Dios se encarnó por la obra del Espíritu Santo en la Virgen María y descendió a este mundo, se hizo uno de nosotros y enfrentó la muerte, el imperio de la muerte. En la cruz del Calvario se enfrentó Satanás contra Cristo, Cristo contra Satanás. En Génesis capítulo 3, el versículo 15, nosotros encontramos esa profecía que señalaba el momento cuando Jesús muriera en la cruz del Calvario. Jesús con sus brazos extendidos, sus manos clavadas al madero, era el símbolo de esa herida que estaba haciendo la serpiente a la simiente de la mujer. Todo el mundo podría pensar lo que pensaron aquellos soldados, aquellas mujeres, y el único discípulo que había quedado junto a la cruz. Incluso los ladrones que estaban al lado de la cruz pensaron que Jesús estaba allí muriendo sin ningún tipo de victoria. Incluso se mofaron de Jesús. Algunos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Estaba Jesús en el momento más difícil de la historia de su vida, recibiendo la herida de Satanás, muriendo, pasando a través del imperio de la muerte, el imperio de la mentira, el imperio del mal que había establecido Satanás, el engañador. Sin embargo, la palabra de Dios, como leímos en el libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14, nos presenta claramente que a través de esta situación tan difícil y dolorosa, sin embargo, el Señor Jesucristo obtuvo la más grande de todas las victorias. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, ¿quién es Él? Cristo Jesús. Cristo participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué maravilloso es saber que lo que al principio se planteaba como el más terrible evento y la más grave derrota para la salvación del ser humano, sin embargo, Dios lo transformó en la más grande victoria. Jesús triunfó en la cruz finalmente sobre Satanás. Porque cuando Jesús resucitó, el imperio de Satanás, el imperio de la muerte, quedó para siempre marcado para ser derrotado. Y hoy tú y yo podemos tener esa maravillosa esperanza. La profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, se cumplió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió para que tú y yo pudiéramos tener esperanza. Y de la manera más paradójica nosotros podemos allí observar cómo Jesús muriendo en la cruz, en lugar de ser derrotado, ganó la victoria. Hay un texto que me llama mucho la atención, que está en el libro Profetas y Reyes, que dice lo siguiente. Dice: en el desierto de la tentación, en el huerto de Getsemaní y en la cruz, nuestro Salvador cruzó armas con el príncipe de las tinieblas. Sus heridas llegaron a ser los trofeos de su victoria en favor de la familia humana. Mientras Cristo pendía agonizante en la cruz, mientras los malos espíritus se regocijaban y los hombres impíos le escarnecían, su calcañar fue en verdad herido por Satanás. Pero en ese mismo acto aplastaba la cabeza de la serpiente. Por la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Este acto decidió el destino del jefe de los rebeldes.
Un destino, por supuesto, mis queridos amigos, destino de muerte eterna. Y aseguró, por otro lado, para siempre el plan de salvación. Al morir, Cristo venció el poder de la muerte. Al resucitar, abrió para sus seguidores las puertas del sepulcro. En esta última gran contienda vemos cumplirse la profecía: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando tú crees en Cristo como tu Salvador personal, tú tienes la certeza de que aunque pasemos por momentos de dificultad, la victoria está asegurada. ¡Qué paradoja! ¡Qué gran paradoja! Hace algún tiempo atrás conocí a un joven que estaba enfrentando una enfermedad muy terrible. Estaba sufriendo de cáncer en sus piernas. Y mientras que él estaba experimentando la angustia del dolor, el calor de su cuerpo por la fiebre, él le decía a las personas que estaban a su alrededor: aunque en este momento mi cuerpo está en conflicto y está experimentando las consecuencias de la enfermedad, fruto del pecado en este mundo, sin embargo, aunque todo parece perdido, tengo la seguridad, tengo la convicción de que finalmente obtendré la victoria. Puede ser que incluso nosotros lleguemos a morir. Puede ser incluso que lleguemos a experimentar dificultades y problemas. Pero la promesa de que Cristo venció la muerte está allí. Y esa profecía se cumplió. Miles de años antes, cuando la primera pareja pecó, el Señor le había prometido a la primera pareja que Jesús vendría, la simiente de la mujer vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente que había engañado a la primera mujer, había engañado a la primera pareja y le había traído tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas lágrimas. Puede ser que en este día estoy hablándole a una persona que está pasando por un momento de dificultad, un momento difícil en su vida. Y quiero decirte de todo corazón, no estás solo. Jesús pasó también por grandes dificultades. Y hoy, si tú crees en Él, aunque estés siendo herido por el enemigo, un día podrás gozar de la victoria que tuvo Cristo en la cruz del Calvario. Porque Jesús murió también por ti. Jesús entregó su vida por ti para que hoy pudieras tú, también al creer en Jesús, tener la seguridad y la confianza de la victoria. Así que para el cristiano, cada sufrimiento es una paradoja, porque aunque está enfrentando el sufrimiento, puede tener la seguridad que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Porque al final, en el último capítulo de la historia, está asegurado la victoria final sobre todos los problemas que hoy enfrentamos en este mundo. Es mi deseo y mi oración que al haber estudiado esta evidencia de fe y de amor, donde el Señor mostró lo que iba a ocurrir y se cumplió, tú puedas estar dispuesto a poner tu fe en Cristo y en su santa y divina palabra. Y en esta oportunidad le digas al Señor: Señor, acepto que tú moriste en la cruz del Calvario. Y aunque enfrento dificultades hoy y problemas, deseo poner mi vida en tus manos, no solo en esta tierra, sino mi destino por la eternidad. Y que por la gracia de Dios, cada una de estas verdades continúe siendo una evidencia de fe y amor, fe en Cristo y en su santa palabra. Que Dios te bendiga.